Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo presentará su exposición acerca de Mikhail Gorbachev. Nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, cerca del Cáucaso, en la RSFS de Rusia, en el seno de una familia campesina. Entró a la Unión Comunista de la Juventud en 1946 y durante 4 años trabajó como operador ayudante de una productora de cereales en la estación de máquinas y tractores de su localidad. En 1950 empezó a asistir a la Universidad Estatal de Moscú, ingresando en 1952 en el Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1953 contraería matrimonio con Raisa Titarenko, que era una estudiante de filosofía y con la cual tendría una hija llamada Irina en 1957. En 1955 obtuvo el título de Derecho por la Universidad Estatal de Moscú, convirtiéndose así en el primer universitario graduado en ocupar el puesto de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en lugar de graduado por la Escuela Superior del partido. Muy buenos días, profesor y compañeros. Soy Gabriel Lawson y voy a hablar sobre Mikhail Gorbachev en 1986. La perestroika y sus reformas radicales fueron anunciadas en el 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado entre febrero y marzo de 1986, pero muchos encontraron el ritmo de la reforma demasiado lento. Varios historiadores, como Robert David English, han explicado esto como resultados del rápido alejamiento dentro de la élite soviética de los nuevos pensadores y conservadores que bloqueaban deliberadamente el proceso de cambio. Esto fue expuesto en las secuelas del accidente de Chernóbil, cuyo incidente, como observó English, Gorbachev y sus aliados fueron mal informados por el complejo industrial militar y traicionados por los conservadores que impidieron la información en relación con el incidente y como consecuencia retrasaron la reacción oficial. Jack Matlock Jr. subraya que Gorbachev le dijo a las autoridades que revelaran toda la información, pero la burocracia soviética bloqueó el flujo de información. Esto produjo un descontento internacional contra los soviéticos y muchos culparon a Gorbachev. A pesar de ello, English sugiere que hubo un resultado positivo de este accidente de Chernóbil, ya que Gorbachev y sus compañeros reformadores recibieron un mayor impulso nacional e internacional para proseguir con la reforma. Y en diciembre de 1986, Mikhail Gorbachev dio la orden de liberar al físico Andrei Sájarov, deportado y aislado en 1980 en la ciudad de Gorky por Brezhnev, instando a instalar un teléfono en el departamento del científico para poder comunicarle personalmente su puesta en libertad. Y finalmente, durante 1986, en la Unión Soviética fueron liberados 21 prisioneros de conciencia. En enero de 1987 vería la cristalización de las reformas políticas del Gorbachev, incluidas las propuestas de varios candidatos para las elecciones y el nombramiento de la persona externa al partido en cargo en el gobierno. En ese mismo año, en mayo, sería un mes de crisis, un incidente casi increíble de un joven alemán occidental, Matthias Rusch, logró volar una avioneta Cessna de 172 hasta Moscú, atravesando la frontera soviética sin ser detectado y aterrizando cerca de la Plaza Roja. Las reformas económicas ocupan otra gran parte del resto de 1987. En junio se aprobó una nueva ley que otorgó a las empresas más independencia y en 1987 también se rehabilitó mucho la oposición de Stalin y otras partes de la desestalinización que, que se había iniciado en 1956 cuando por primera vez se hizo pública el testamento de Lenin.
etapa de gobierno de 1998 por parte de Mikhail Gorbachev. En el año 1988, la introducción de los glasnost de Gorbachev se dio en nuevas libertades individuales a los ciudadanos, como una mayor libertad de expresión y libertad de religión. Aunque Gorbachev es ateo, este fue un cambio radical, ya que el control de la palabra y de la represión de las críticas por parte del gobierno había sido anteriormente una parte central del sistema soviético. La prensa se hizo mucho menos controlada y miles de presos políticos disidentes fueron puestos en libertad. La meta de Gorbachev en realización de Glasnost fue presionar unos conversadores dentro del PCUS que se oponían a sus políticas de reconstrucción económica, con la esperanza de que por medio de diferentes gamas de apertura, debate y participación del pueblo soviético apoyaran sus iniciativas de reforma. La ley corporativa promulgada en mayo de 1988 fue tal vez la más radical de las reformas económicas durante la primera parte de la era de Gorbachev. Por primera vez desde la nueva política de Vladimir Lenin, la ley permite la propiedad privada de las empresas de servicios, la industria de manufactura. 1989. Las elecciones para el Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión Soviética se celebraron en marzo y abril de 1989. El 15 de marzo de 1990, Gorbachev fue elegido como el primer presidente de la Unión Soviética. Con el 50% de los votos de los diputados se convirtieron en candidatos sin oposición. El Congreso se reunió por primera vez el 25 de mayo. Su primera tarea fue la elección de los representantes del Congreso, que se sentaría en Suprema de la Unión Soviética. No obstante, el Congreso trajo problemas de Gorbachev, ya que sus sesiones fueron televisadas en vivo, generando más críticas y el pedido popular de una reforma aún más rápida. En las elecciones fueron derrotados muchos candidatos del partido. Además, Yuri Yeltsin fue elegido por Moscú y regresó a la vida política para convertirse en el principal crítico verbal de Gorbachev. El resto de 1989 estuvo marcado por las cuestiones nacionales que se tornaban cada vez más problemáticas y la dramática caída del bloque del Este. A pesar de la disidencia internacional, alcanzó niveles sin precedentes con la retirada soviética de la guerra de Afganistán, que ocurrió en enero, y que los diálogos entre Estados Unidos y la Unión Soviética continuaron con Gorbachev y George Bush. Las reformas internas comenzaron a sufrir recientes divergencias entre los reformistas que criticaban el lento ritmo del cambio y los conservadores que criticaban la intención del cambio. Gorbachev afirmó que trataban de encontrar el equilibrio entre ambas ideologías, pero esto solo generó más críticas hacia él. En 1989, Jake Taylor y Mikhail Gorbachev recibieron el primer premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por sus esfuerzos a lo largo de los últimos años para favorecer la cooperación internacional y eliminar las barreras que dificultan el entendimiento entre las naciones. En noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, a la que contribuyó decisivamente la política de exterior del gobierno de Gorbachev. El 36º aniversario del acontecimiento del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dirigió una carta al último dirigente de la Unión Soviética, en la que declaraba que no hemos olvidado y nunca lo haremos, que el milagro de la reunificación pacífica de mi país y el fin de la división de Europa no había sido posible sin las decisiones valientes humanas que tuvo usted personalmente entonces. Buenos días, profesora. Mi nombre es Ricardo López y hablaré sobre el gobierno de Mikhail Gorbachev en el año 1990. Mikhail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 por los cambios en las relaciones entre el este y el oeste. Gorbachev viajó a España el 26 de octubre de 1990, entrevistó con Felipe González en relación con la cumbre de París de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se iba a celebrar en noviembre. España aceptó mediar por la URSS en la Comunidad Económica Europea y se firmó un acuerdo comercial de exportación española. Elogió la transición española en un discurso que pronunció en el Senado y la relacionó con los cambios que estaba viviendo la URSS en ese momento. El golpe de Estado y la disolución de la Unión Soviética.
El 19 de agosto de 1991 se produjo un intento de golpe de Estado de tendencia evolucionista a mano de un grupo de altos funcionarios del PCUS, del gobierno y la KGB, que es el Comité para Seguridad de Estado. Este intento fue detenido por la fuerza del movimiento encabezado por el presidente de la RSFS, que es la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Boris Yeltsin, quien después del fracaso del golpe de Estado tomó la decisión de ilegalizar el PCUS y decretar la nulidad de la anexión de la República Báltica, cada vez más debilitado políticamente, sobre todo a raíz de la acción política de Boris Yeltsin. Gorbachov tuvo que dimitir de su cargo de secretario general de PCUS y disolver el Comité Central. El 25 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la Unión Soviética, y como consecuencia negativa de los presidentes de la República, de la Comunidad de Estado Independiente, de reconocer los órganos del poder central, Gorbachov optó por dimitir de su cargo por el presidente de URSS. Gracias.